Quiero hoy compartirles una serie que voy a iniciar el día de hoy, que me parece que es supremamente importante que la iglesia sepa, gloria a Jesús, lo que significa esto que el Señor me permite compartir en esta hora. Yo quiero que leamos la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 22 al verso 23. Mas el fruto del Espíritu es que, iglesia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, te exaltamos. Te pido, Dios, que no sea mi carne hablando, carne la cual llevo sujeta a tus pies, sino tu Santo Espíritu, el cual me guía y me direcciona. En el nombre de Jesús pido que esta palabra produzca fruto en el corazón de cada vida, cual al 30, cual al 70, cual al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento diciendo gloria a Dios. Hoy quiero iniciar una serie que tiene por título El fruto del Espíritu Santo. He escuchado a muchos cristianos decir los frutos. No, está en singular, es el fruto del Espíritu Santo. Le he enseñado ya varias veces que así como una guayaba tiene semillas, tiene pulpa, tiene cáscaras, tiene vitaminas y tiene un sinfín de cualidades o de propiedades, así también es el fruto del Espíritu Santo. Es decir, que si nosotros tenemos el fruto del Espíritu, debemos tener cada una de esas cualidades que aparecen allí en la carta a la iglesia de Galacia. Es bien sabido que la iglesia conoce este pasaje y muchas veces lo repiten como loros. Pero ¿sabe la iglesia en realidad qué significa cada atributo del fruto del Espíritu? Hoy empezaremos a enseñar lo que significa cada atributo por separado. Entonces ya leemos la palabra, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora bien, hoy nos vamos a enfocar en el primer atributo del fruto del Espíritu Santo, y es el atributo del amor. Diga conmigo, el amor. Qué casualidad que el apóstol Pablo pone como atributo del fruto del Espíritu Santo como primerito el amor. Pero resulta que sin ese atributo, los demás atributos prácticamente pierden de alguna u otra manera un poco de su esencia. La definición de la palabra amor en español por sí sola carece de sentido y es un poco confusa. ¿Sabe por qué? Porque tiene un único significado. Y de hecho, el diccionario define la palabra amor como un sentimiento de afecto hacia una persona o hacia una cosa. Así lo define el diccionario de la Real Academia Española. Hagamos un ejemplo. Según la definición de la palabra amor, puedes amar a tus padres y puedes amar la comida. Un sentimiento hacia los padres y un sentimiento hacia la comida. Y con esa definición de amor queda uno como que yo amo a mis padres como amo la comida, porque el diccionario lo define como un sentimiento hacia alguna persona o hacia alguna cosa. Queda como un vacío, ¿cierto? Queda allí como un espacio como que yo puedo amar la comida con el mismo amor que amo a mis padres. ¿Qué pensarían sus padres si usted le dijera, papá, te amo así como amo la comida? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Eso es muy curioso. Pero cuando usted y yo leemos la Biblia, no podemos asumir que tiene el mismo significado de la palabra amor en español. Porque como bien les he enseñado, amada iglesia,
las escrituras bíblicas no fueron escritas en español, sino que fueron escritas en hebreo, en arameo y en griego, en el caso del Nuevo Testamento. Por tanto, es necesario estudiar el término en el lenguaje original con el cual fue escrito el pasaje. En hebreo, por ejemplo, la palabra usada para amor es el verbo ahabat. Diga conmigo, ahabat. En su definición básica, es la clase de afecto o atención que una persona demuestra a otra. Incluso en algunas alianzas políticas se puede demostrar, o se podía demostrar en el Antiguo Testamento, el ahabat o el amor de Dios. En arameo se usa la palabra rakmak. Diga conmigo, rakmak. Y en griego se usa el verbo ágape. Quiero que nos enfoquemos especialmente en esta palabra, o en esta palabra en la versión griega. Y estudiando descubrí que en el lenguaje griego existen 4 palabras que se traducen con la sola palabra amor en español. Oiga, 4 palabras que a español se traduce como amor. Y la primera palabra es, oiga esto, bendito y alabado es el nombre de Jesús, la palabra eros, o el amor eros, que se refiere al amor romántico, el amor entre los sexos, el amor ese pasional. Existe también la palabra estorgé, que es el amor entre los miembros de la familia. La tercera es la palabra filia o filía, que se refiere al cariño que se siente por los amigos. Y la cuarta palabra para amor en el griego es la palabra ágape, que es un amor basado en principios más bien que en emoción o egoísmo. Tremendo. 4 palabras para amor, 4 palabras con un significado diferente. Nosotros en español sabemos que amor es simplemente un sentimiento hacia alguien o hacia algo. Pero cuando la Biblia, el apóstol Pablo, mejor dicho, cuando nos habla en ese pasaje bíblico, nos está diciendo que el fruto del Espíritu Santo es amor. Y la palabra que usa es la palabra ágape, es decir, que dice el fruto del Espíritu Santo es ágape. Y la palabra ágape tiene un trasfondo espiritual que va más allá de lo que usted y yo podemos imaginar. Cuando Jesús compartió sus maravillosas enseñanzas, profundizaba mucho en el ágape. Jesús hablaba del rakmat, porque recuerden que Jesús hablaba la lengua aramea. Pero luego de su muerte y resurrección, los seguidores de Jesucristo que se regaron por todo el mundo, especialmente los que estaban en toda esa zona de Grecia, tradujeron el Nuevo Testamento al griego, y ellos tomaron la palabra ágape para referirse a esa palabra ahabat de Dios, o a esa palabra rakmat de Dios, que significa amor. Pero ahora bien, la esencia misma de Dios, quiero que usted entienda esto, la esencia misma de Dios se encuentra en la definición plena de la palabra ágape. Pues si leemos 1 de Juan capítulo 4 verso 8, encontramos que dice lo siguiente: queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Diga conmigo, el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y dice una frase que me impacta mucho, que dice: porque Dios es amor. Miren lo que dice, lo que está diciendo el apóstol Juan: porque Dios es ágape. Dios mismo es ágape. Es decir, que la manifestación verdadera del amor va llena de la influencia y del poder de Dios. Quiero hacer un paréntesis. Por eso es que los matrimonios fracasan, porque las personas se enamoran en el amor eros, y resulta que el amor eros es limitado, porque el amor eros necesita de ciertas características para perdurar. Y las características que necesita el amor eros para perdurar es que la esposa no se ponga maluca, es que la esposa no envejezca, es que la piel tersa que tiene permanezca tersa,
Y cuando el hombre o la mujer empieza a ver que está enamorado en el amor eros, empieza a ver al marido pipón con la barriga peluda que se mete el dedo en el ombligo cuando está viendo televisión. Cuando el hombre empieza a ver a la mujer gorda, cuando la empieza a ver entonces ya con los senos que un día tenía aquí pero que ahora los tiene aquí, ya empieza a dejar de amarla. Porque el amor eros se acaba cuando se acaban las características que mantienen al amor eros. Por eso es que tú y yo debemos pedirle a Dios que nos envíe a la persona adecuada, a la persona que nos ame con amor ágape, porque el amor ágape no se termina. Voy a repetirlo. Usted necesita pedirle a Dios un hombre o una mujer que lo ame o que la ame con el amor ágape. Porque el amor ágape no depende de qué bonito, de qué tan bonito eres tú, no depende de qué tan alto eres, no depende de qué tan hermoso tú eres, sino que depende de la esencia misma de Dios. Y cuando es Dios quien trae a esa persona, aunque mi esposa esté gordita, yo la sigo amando, porque yo no la miro con ojos pasionales, sino que la miro con el amor que Dios ha puesto en mí para con ella. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Denle un fuerte aplauso al Rey que Él vive. Lo compartía en Cartago y decía: los jóvenes fracasan porque los jóvenes están buscando amoreros. Los jóvenes buscan chicas que despierten ese amoreros. Yo voy a hacer una pregunta. Levántenme la mano aquí los que se enamoraron más de una vez. Tragados al nivel que cuando escuchábamos aquellas cancioncitas del mundo llorábamos por la tusa. Pero yo le pregunto, ¿ese enamoramiento sería un amor verdadero? De ninguna manera. Era un amor eros. Y el amor eros, así como empieza, así se puede terminar. En el amor eros es que se cumple aquel dicho secular que utilizan cuando dicen: del amor al odio hay solo un paso. Eso solo cabe en el amor eros, porque en el amor, oigan, en el amor ágape, del amor al odio hay un camino enorme, porque el que ama con amor ágape, el que ama con el amor de Dios, jamás puede odiar a alguien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces bien, el mismo Dios es amor. La misma esencia de la palabra ágape está en Dios. Dios es ágape, Dios es amor. Cuando Jesús enseñó en Mateo capítulo 22, del 34 al 40, el gran mandamiento, leámoslo. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Diga conmigo: es semejante, es parecido, es casi igual, o mejor dicho, es igual. Oiga esto. Y el segundo es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tremendo. En esta enseñanza, Jesucristo le da como respuesta a quienes le preguntaban o le hacían preguntas capciosas para hacerlo caer. Son dos pasajes. Y de estos pasajes hay uno que los israelitas llaman el Shema. Diga conmigo: el Shema. Y el Shema no es más que una súplica que hacen los israelitas cada mañana al levantarse. Y eso está en Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 al verso 5, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama. Ahí utiliza la palabra ahabad. Dice: ahabad al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero también usa en ese mismo pasaje en el que le respondió a los fariseos, el verso 18 del capítulo 19 de Levíticos.
Y dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga esto, Jesús está respondiendo una pregunta que le hacen para tratar de encontrarle caída, para poder acusarlo. Pero Jesús responde con dos pasajes que ese intérprete de la ley que le estaba preguntando conocía muy bien. Pero Jesús dice: en estos dos mandamientos se resume la ley y se resumen los profetas. Pero el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Galacia, dice que contra esas cosas no hay ley. Y me sorprende, quiero hacer un paréntesis, porque hay iglesias donde rechazan a la gente porque no tienen dinero. Hay iglesias donde abren una célula y después de un tiempo la cierran porque la célula no produce dinero. Entonces no predican porque aman a las almas, sino que predican porque más bien aman el dinero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el que tiene amor verdadero, oiga esto, entiende lo que significa el principio de amar con amor ágape. Surge una pregunta: ¿cuál de los dos mandamientos de los que habló Jesucristo es más importante? Yo le quiero preguntar a la iglesia: ¿cuál de esos dos mandamientos es más importante? ¿Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, o amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuál de los dos es más importante? No escucho, ¿cuál? Hay un grave error, porque ambos tienen la misma importancia. Porque hay gente que dice: yo amo a Dios con toda mi alma, yo ahabat a Dios con toda mi alma, yo ratmat a Dios con toda mi alma, yo ágape a Dios con toda mi alma, pero resulta que odian a su hermano. Y el que no ama a su hermano o a su prójimo no puede decir que ama a Dios con toda su alma. Entonces, bien, parece un asunto extraño, pero imaginémonos una moneda. Una moneda tiene dos caras, pero aunque tiene dos caras, es la misma moneda. En este caso sucede algo similar. Para información nuestra, ambos tienen la misma importancia. Y usted se preguntará: ¿por qué dice eso, pastor? La respuesta es sencilla. Cuando amamos con amor ágape a nuestro prójimo, incluyendo a nuestros enemigos, demostramos que amamos a Dios. Esté atento a la siguiente expresión. Esto me lo dio el Señor esta tarde. El que quiera anotarlo, anótelo. El que ama a Dios, ama a su prójimo. Y el que ama a su prójimo, ama a Dios. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la antítesis de esa declaración que acabo de hacer? El que no ama a Dios, no ama a su prójimo. Y el que no ama a su prójimo, no ama a Dios. Ay, Dios mío, aquí el asunto se vuelve complejo. Y es aquí donde está el meollo de esta predicación. ¿Por qué? Usted dirá: ¿por qué? Porque hay gente que es cristiana, pero está perdiendo su tiempo. ¿Por qué dice, pastor, que está perdiendo su tiempo? Porque no han aprendido a amar a su prójimo. Porque todavía odian. Porque todavía guardan resentimiento. Porque son tan inmaduros que no aprenden a ver con los ojos del Señor. Y a su nombre. Aquí es donde la cosa torna color de hormiga y los amenes se acaban. El que ama a Dios, ama a su prójimo. Y el que ama al prójimo, ama a Dios. Una misma cosa en dos expresiones que aparentemente son diferentes. Una misma cosa en dos expresiones que aparentemente son diferentes. El significado, oiga esto, de la vida misma y el resumen de la ley y de los profetas es amar a Dios, o lo que es lo mismo, amar a nuestro prójimo. ¿Usted quiere ganarse el cielo? ¿Usted quiere ser salvo? Ame a su prójimo, porque el que ama al prójimo manifiesta que ama a Dios. Mira, el que está a tu lado: es tiempo de perdonar. Ay, Dios mío,
Es tiempo de perdonar. Es tiempo de aprender a amar. Leamos lo que dice Mateo capítulo 5 del verso 43 al 48. Dicen las escrituras: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos. Oiga esta declaración: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y sigue diciendo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ay, 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 ay. Nadie dijo amén, nadie dijo gloria a Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y aquí viene un varillazo para los hermanos que dicen: yo no saludo al que no me saluda, yo saludo al que me saluda. Graves, porque entonces la palabra no ha producido eco en tu corazón, y entonces es una señal de que necesitas aprender a amar. ¿Usted sabe lo que es amar al enemigo? ¿Usted sabe lo que es tener que hacerle bien al enemigo? El amor ágape tiene esa particularidad. El amor ágape de Dios tiene esa particularidad. Y usted y yo, como hijos de Dios que decimos ser, debemos aprender esta particularidad. Porque si no amamos a nuestros enemigos, entonces no podremos ser hijos de Dios. No lo está diciendo el pastor, lo está diciendo el verso 45 que acabamos de leer. Para que seáis hijos de vuestro Padre, es necesario que ames a vuestros enemigos, que los bendigas a los que te maldicen, que hagas bien a los que te aborrecen, y que ores por los que te ultrajan y te persiguen. Pero no es oración contraria. Y aquí es donde viene un varillazo para los que oran diciéndole al enemigo: mátalo, quítalo de en medio. Tu palabra dice que tú derribarás a nuestros enemigos y los destruirás. No, eso lo dice el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús está diciendo: ora por ellos. En el Nuevo Testamento Jesús te está diciendo: ama a tus enemigos, ama al que te hace la vida imposible, ama al que te aborrece, ama al que te señala, ama al que te hace daño, ama al que te censura. Ámalo. Dile al que está a tu lado: ámalo. Yo no sé para quién es esto. Hay un gran énfasis de Dios en esta predicación. Y si ponemos a la iglesia en una balanza con respecto a este tema, y si Dios dijera: bueno, esta noche se van a salvar los que aman a sus enemigos, yo creo que la mayoría de la iglesia perdería su salvación. Y por eso le digo: estamos perdiendo el tiempo. Puedes demorar 45, 50 años en el evangelio, pero si no amas a tus enemigos, no puedes llamarte hijo de Dios y a su nombre. Dice el verso 48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando yo leo ese verso, descubro que la perfección está en amar aún a los que nos aborrecen. ¿Tú quieres alcanzar la perfección? ¿Quieres alcanzar la estatura del varón perfecto? Aprende a amar. Dile al que está a tu lado: aprende a amar. Pero no con amor ágape. Perdón, no con amor eros, ni con amor filial, sino con amor ágape.
con el amor del Señor. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina. Santo es el Señor. Quiero hacer un paréntesis. Cuando leo la escritura descubro que el estándar de comportamiento de la gracia o bajo la gracia es más complicado y de más cuidado que cuando se está bajo la ley. Y usted dirá, ¿por qué? Mire, yo me sorprendo porque las iglesias hoy en día estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia, pero la gracia no te da licencia para pecar. Voy a repetirlo porque esto está fuerte. Hablamos de la gracia, pero la gracia no te da licencia para pecar. Jesús está diciendo, oísteis que fue dicho. Está diciendo la ley, en la ley estaba escrito, ama a tu prójimo, aborrece a tus enemigos. Pero yo os digo, está diciendo el Señor, viene el tiempo de la gracia, yo os digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te ultrajan y te persiguen. Esto es tremendo. La ley dice, el que sea sorprendido en adulterio muera apedreado, por ejemplo. Pero en la ley el adulterio consistía en el acto de tener relaciones fuera del matrimonio. Pero Jesús dice, bajo la gracia, una cosa les digo, con que tan solamente hayan codiciado a la mujer de su prójimo en sus pensamientos, ya habrán adulterado. Entonces no podemos comernos el cuento que nos han predicado algunos pseudo pastores que dicen que porque estamos en la gracia tenemos la libertad de hacer ciertas cosas, porque como estamos bajo la gracia, Dios nos perdona con facilidad. Pero amada iglesia, en la gracia yo pienso que el camino para transitar es más delgado. Y la Biblia dice que si Dios no perdonó a los que pisoteaban la sangre de los holocaustos que presentaban en el viejo pacto, mucho menos perdonará a los que pisotean la sangre de su Hijo. Para el que peca deliberadamente, ya no habrá más expiación de pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo que le espera, que es una cosa horrenda, amada iglesia. Así que aunque estamos bajo la gracia, es cuando más estamos llamados a caminar en santidad. Si eran llamados a caminar en santidad los que andaban bajo la ley, que no conocían a Jesucristo, cuánto más nosotros que lo conocemos y que tenemos al Espíritu que ha escrito la ley y sus mandamientos en nuestros corazones. Cierro el paréntesis. Continuamos. Para Jesús, este amor ágape es el que nos da la capacidad de abrazar y perdonar a nuestros enemigos. Y este amor ágape, oiga iglesia, cuando el cristiano manifiesta este amor ágape, ¿sabe qué manifiesta o qué refleja? Refleja el carácter mismo de Dios. Cuando un cristiano lleno del amor ágape de Dios abraza y perdona a su enemigo, está mostrando el carácter mismo de Dios en ese acto de amar y perdonar a los que te hacen daño. Pero la iglesia hoy en día es una iglesia a la cual le falta mucho amor. Yo me imagino que cuando llegaste, abrazaste a tu hermano, ¿verdad? Y le preguntaste, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Me imagino que dejaste tu afán y tomaste un instante para abrazar a esa persona que Dios te puso en tu corazón. Y así nos atrevemos a decir que somos cristianos. Con amargura en el corazón, y así decimos que somos cristianos. Con falta de perdón,
Y así decimos: Señor, yo te amo. Nos hemos convertido en hipócritas, porque una persona que no ama a su prójimo, cuando le dice a Dios te amo, es un hipócrita. Y a su nombre es necesario desenmascarar la hipocresía que hay en nosotros. Es tiempo de que aprendamos a amar, amada iglesia. Mire lo que le voy a enseñar. El amor ágape no es un sentimiento. Diga conmigo: el amor ágape no es un sentimiento. El amor ágape, más que simple palabras, el amor ágape está determinado como una acción. Diga conmigo: es una acción. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hermanos que los amamos, pero tan pronto tenemos oportunidad murmuramos? ¿Cuántas veces decimos yo amo a mi iglesia, pero cuando tenemos oportunidad empezamos a criticar nuestra iglesia? Yo amo a mis pastores, pero cuando tenemos oportunidad comenzamos a murmurar de nuestros pastores. El amor no es un sentimiento. El amor no es simples palabras. El amor es una acción, y una acción se demuestra. Una acción, bendito sea el nombre de Jesús, que debe ser constante y permanente en la vida del pueblo cristiano. Por eso la invitación esta noche es que usted le diga al Señor: Señor, perdóname porque soy un hipócrita. Digo que te amo, pero aún no amo a mis enemigos. Aún no amo a esas personas que me caen gordo. Y allí es donde se refleja el verdadero carácter del cristiano. Entonces, no podemos seguir caminando en esta vida de cristianos con la idea o con la sensación de que el amor es simple sentimientos o simples palabritas que se lleva el viento. Y ciertamente las palabras se las lleva el viento. Cuando yo hablo, esta palabra sale y el viento es el que la lleva, y por el viento es que usted puede escucharme, porque el viento es el que se encarga de llevar el sonido que sale de mi boca a su oído. El viento se lo lleva. Pero cuando el amor es una acción no se la puede llevar el viento. Una acción permanece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, a grosso modo, para que no se le olvide, el amor bíblico, el amor ágape, es una acción, no un simple sentimiento vacío. No podemos hablar de este amor ágape si no conocemos a Jesús. Escucha, iglesia, no podemos hablar, ni experimentar, ni dar este amor ágape si no conocemos a Jesús. Porque fue el mismo Mesías quien vino no solamente a dar amor, sino que también vino a demostrar una acción de que Él nos amaba. ¿Y cuál fue esa acción? Su muerte en la cruz del Calvario. Una muerte que todo el pueblo la pudo ver con sus ojos. Una acción en donde Él le estaba diciendo: yo no vine a decirte solamente que te amo. Con entregar mi vida en el Calvario te estoy demostrando y te estoy reconfirmando y te estoy mostrando con acciones que te amo con amor verdadero, al grado de dar mi vida por ti. Ay, Dios mío. A veces ni a nuestra propia familia la amamos con el amor de Dios. No podemos hablar del amor ágape, no podemos dar este amor ágape, no podemos manifestar este amor ágape si no tenemos un encuentro real y verdadero con Jesús. Si no somos conscientes del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario.
no podemos comprender lo que significa amar con el amor bíblico. Jesús, aparte de que vino a dar amor, también vino a enseñarte a dar amor. Y por eso es que en la Biblia encontramos a Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Por eso es que vemos a Jesús acercándose a la gente olvidada, acercándose a la gente reprimida por el sistema político, acercándose a las personas desamparadas, escuchando a viudas, atendiendo a huérfanos, resucitando los hijos de mujeres que ya lo habían perdido todo. Jesús lo hacía. Él vino a enseñarle a la humanidad que era necesario aprender a amar. Y se lo decía el domingo en el mensaje que prediqué. ¿Cómo van a venir los desamparados a la iglesia? ¿Cómo van a venir los huérfanos? ¿Cómo van a venir los mendigos? ¿Cómo van a venir las prostitutas? ¿Cómo van a venir los drogadictos? Si ellos no conocen el amor, ellos nunca han experimentado ese amor. Y la iglesia, los que decimos ser iglesia de Cristo, los que nos llenamos la boca diciendo somos cristianos evangélicos, no salimos a las calles a mostrar ese amor ágape, a decirle a aquellos desamparados, a aquellos que están perdidos: ¿sabes qué? Yo no te conozco, pero te amo. Y mucha gente se preguntará y le dicen a uno: ¿y tú por qué me dices que me amas si tú no me conoces? Por eso te amo, porque no te conozco. Pero aquel que me amó primero te conoce. Y como tú eres imagen y semejanza de Él, yo te amo a ti, porque si te amo a ti, amo a mi Padre Celestial que está en los cielos. Y yo quiero ver en la próxima campaña si van a estar los mismos líderes de siempre. Porque la verdad, los que sirven son los que aman. No venimos a este mundo a ser servidos, sino que vinimos a servir. Vinimos a servir. Pastores con 2 y 3 camionetas, pero no usan ninguna de esas camionetas para montar a los hermanitos pobres de la iglesia porque están sucios, huelen a feo y me ensucian el carro. ¿Dónde está el amor de Dios? Esta palabra saltó a mi corazón. Y por eso me fue impuesta necesidad por el Espíritu de que la iglesia entienda lo que significa tener la virtud del amor en nuestras vidas. Es tiempo de despertar y es tiempo de reaccionar, iglesia, porque no podemos seguir pretendiendo ser algo que no somos. Es tiempo de que se cumpla el lema de esta iglesia, Centro Cristiano de Avivamiento Luz Admirable. Para los que no lo saben, el lema es: abundemos en amor. Jesús vino a amar a esa gente y nos vino a enseñar a ti y a mí a amar a esa gente. Cuando tú le dices chirrete a alguien en esa condición, quien se comporta como un chirrete eres tú. Porque si esas personas se encuentran en esa condición, téngalo por seguro, es porque hay una carencia de amor. Porque cuando el amor de Dios está en la vida de una familia o está metido en la vida de una persona, a uno no se le ocurre ni caer a las drogas ni ir a los vicios, porque el amor de Dios basta para llenar todos los vacíos. Denle un fuerte aplauso al Rey. ¿Sabe a quién debemos aprender a amar con el amor ágape de Dios? Aún a los que son difíciles de amar. Esa gente que no tiene lado, hay que amarlos. Esa gente que es terrible, hay que amarlos. Y por lo general en la familia hay uno que no tiene lado. Hay que amarlo.
Dile al que está a tu lado, ama a los difíciles de amar. ¿Sabe qué característica tiene el amor ágape de Dios? Que tú no se lo puedes quitar a nadie. Es una acción que tú no se la puedes quitar a nadie. Y es una acción que ojalá nosotros la hagamos con aquella gente que no te puede devolver el favor. Cuando tú le das amor a un indigente, cuando le suples a su necesidad, él no tiene cómo devolverte ese favor. Por eso es que se llama gracia. Lo mismo hizo Jesús con nosotros. Aun cuando estábamos en condición de pecado, aun cuando no éramos dignos de alcanzar la misericordia de Dios, Él derramó su gracia sobre nosotros. Y entonces nos hizo un favor inmerecido, un favor que jamás le vamos a poder pagar. Yo un día le prediqué diciéndole, la gracia es tan costosa, la gracia es tan cara, que el Señor nos la dio gratis porque ninguno se la podía comprar. Y a su nombre, dale un fuerte aplauso al Rey porque Él vive. Romanos capítulo 5 verso 8 dice, mas Dios muestra su amor, mas Dios muestra su ágape para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué inmenso amor. Primera de Juan capítulo 4 del verso 9 al verso 12 y del 16 al 18 dicen lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el ágape, no en que nosotros hayamos ágape a Dios, sino en que Él nos ágape a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero mire la declaración que hace el apóstol Juan, el apóstol del amor. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Lo dice la Biblia. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que nadie lo ha visto, porque cuando tú y yo amamos, es como si viéramos la cara misma de Dios. Cuando tú y yo demostramos ese amor ágape, es como si viéramos el rostro de Dios resplandeciendo. Por eso le digo a la iglesia, ¿quieres ver a Dios? Ama a tu prójimo. Del verso 16 al 18 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es ágape, y el que permanece en ágape permanece en Dios y Dios en él. Es tremendo. En esto se ha perfeccionado el ágape en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el ágape no hay temor, sino que el perfecto ágape echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor no es echado afuera por el sentimiento hacia una persona, hacia una cosa. El temor es echado fuera por la acción que refleja el carácter mismo de Dios. El temor es echado fuera por el amor que procede de Dios. Y a su nombre. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el ágape. Quiero ir concluyendo. El propósito de la existencia humana, oiga esto, iglesia. El propósito de la existencia humana es recibir ese amor que ha venido a nosotros
en Jesús y luego dárselo a otros. Ese es el propósito de la iglesia. Recibir el amor de Dios y luego dar ese amor a quien lo necesite. Por esta razón, para dar este verdadero amor, este verdadero ágape, debemos tener inmerso en nuestro corazón el fruto del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu no podemos amar con este amor.